Buenos días y bienvenidos a esta edición de Incisiones en Línea aquí en el plató de Afrique Media. Empecemos con Guinea Ecuatorial, donde el sitio oficial habla del fallecimiento del gran escultor Leandro Bomio Sue, la figura más internacional y de reconocido prestigio del arte ecuatoriano. Falleció tras una larga enfermedad. A primeras horas de la mañana del 13 de noviembre de 2012, fallecía a los 74 años de edad el artista Leandro Bomio Sue tras 3 días en coma en una enfermedad que arrastraba desde hacía meses, pero que sin embargo no le había impedido seguir trabajando. La muerte se produjo en el Centro Médico La Paz de Bata. Siempre en Guinea Ecuatorial, la página oficial pone en primera plana Salón de Mujer, campeones de Cannes de 2012. Salón de Mujer hizo la historia batiendo África del Sur en final de la Cannes de 2012 por 4-0. El equipo nacional ganó 5 juegos de campeonato, marcó 18 goles y no concedió ninguno. Estos son números de récords para el mejor equipo en África. Seguimos con Congo, donde la página oficial subraya que Brazzaville abriga la conferencia de los ministros africanos de la ciencia y de la tecnología. La quinta conferencia de los ministros africanos de la ciencia y de la tecnología, AMCOS, tiene lugar del 12 al 15 de noviembre en Brazzaville. Este encuentro permitirá analizar todos los expedientes y concretar las actividades de AMCOS, discutir el plan de acción consolidado, la planificación de trabajo, las acciones y las prioridades. Al final de los trabajos, Egipto, que está en la cabeza de la institución, pasará el testigo en Congo para un mandato de 2 años. Benin, el sitio oficial subraya la 16ª edición del Día Nacional de Personas de Edad. La ciudad de Churu acogió el sábado 10 de noviembre de 2012 la 16ª edición del Día Nacional de las Personas de Edad sobre el tema Personas de Tercera Edad, una fuerza nueva para el desarrollo. Es el ministro de la Familia, de Asuntos Sociales, de la Solidaridad Nacional, de Minus Válidas y Personas de Tercera Edad, Fatouma Amadou Djibril, que oficialmente lanzó las fiestas en presencia de las federaciones y las asociaciones de las personas de edad venidas de todos los municipios. A través de días, se trataba para Fatouma de reflexionar y de llevar una atención particular en los problemas y preocupaciones relativas al envejecimiento que toca a 5,5% de la población total en Benin. Burundi, el sitio gubernamental pone en primera plana la adopción parlamentaria del proyecto de ley. El proyecto de ley sobre la ratificación de la Constitución y del Convenio de la Unión Africana de las Telecomunicaciones UAT por Burundi fue adoptada el jueves con una unanimidad por todos los 79 diputados presentes en el hemiciclo del Palacio de Congresos de Kigobe. En un punto de prensa tenido al margen de la adopción parlamentaria, señora Consilini Bichira, ministra burundesa de las Telecomunicaciones, de la Información, de la Comunicación y las relaciones con el Parlamento, declaró que gracias a esta ratificación Burundi podrá gozar desde ahora en adelante del derecho de voto y de hacerse elegir en el seno de los órganos dirigentes de la Unión. Cerremos esta edición con Costa de Marfil, donde la página oficial revela la financiación de PND de 2012 a 2015, cuyas actividades del grupo consultativo son oficialmente lanzadas. El primer ministro procedió al lanzamiento oficial de las actividades del grupo consultativo el 7 de noviembre en el Palacio Presidencial, en preludio en la mesa redonda prevista los 4 y 5 de diciembre en París. Era en presencia de varios presidentes de instituciones diplomáticos y miembros de gobierno. El primer ministro, señor Jeannot Kouadio Aoussou, presidiendo la ceremonia de instalación, recordó los objetivos asignados a este grupo.
Estimados televidentes, aquí es donde ponemos un término a esta edición. Gracias por su amable atención. Hasta la próxima edición.